Tremendo lo de Mar del Plata. Realmente lo de Mar del Plata, vamos a verlo. Es para no solamente para generar una sanción ejemplificadora, porque me parece que ya no cabe más duda de que los jugadores de fútbol son grandes responsables de esto. Pues yo lo escuchaba ayer al Chavo Fuchs en el comentario, en la transmisión, y la verdad que hay una frase que es totalmente cierta. Lo más noble de todo es el deportista, el futbolista. Los futbolistas me parece que son los grandes responsables, porque siempre nos agarramos con los dirigentes, que por supuesto son parte, un factor preponderante dentro de esta falla. Nos agarramos con los árbitros de fútbol. Ahora, la tercer pata nunca se toca. Los hinchas, la cuarta pata, los hinchas. Pero nunca son intocables los jugadores de fútbol. Son intocables. Y ayer fue una vergüenza. Mostrame, Ale, por favor, lo que sucedió ayer después de esta falta. Una falta de atrás, roja. Que fue roja, ¿no? Pero mirá lo que se armó. O sea, es una vergüenza. Y entraron también, fíjate que empiezan a entrar un montón de... No. Andújar no fue en algún momento convocado por la selección argentina. Sí. Bueno, en algún momento decíamos, en algún momento se decía que Icardi no era convocado a la selección por el affair con Wanda Nara. Sí. ¿No? Esto no es mérito diría. Por la falta de código, supuesta falta de código. Esto no es mérito para bajarle el pulgar a este tipo por siempre, o a otro para hacer igual la cámara está ahí, Héctor, pero son 15 tipos tirando patadas. Pero está bien, pero la cámara está ahí, pero la cámara lo toma repartiendo bollo, no y el jugador de Gimnasia también, que aprovechando que Andújar estaba en el piso, seguía de con la cobarde patada, absolutamente, digamos. además, ¿no? Pongo el ejemplo de un seleccionado, Sí, totalmente. No digo que los otros estuvieron mejor o peor. Digo que Andújar es el ejemplo de un tipo que es de selección, por más que sea el tercer arquero, y que podría ser esto una situación, una condición para no convocarlo. Igual las sanciones son siempre blandas y después las terminan levantando, termina siendo un negocio, hasta las sanciones en el fútbol terminan siendo un negocio. Lo que más le duele al futbolista es el bolsillo. El bolsillo, muchachos. Acá es un torneo, un tipo como Andújar, digamos, debe tener 35 años, 36 años, ya debe estar quizás, viste, los arqueros es una incógnita, cuánto le puede quedar de carrera, un tipo, digamos, que está jugando a un nivel importante todavía. Pero realmente me parece que lo que hay que hacer es, en vez de querer sancionar económicamente al club, hay que sancionar a los jugadores con un torneo entero, un torneo corto, lo que sea, 15 partidos. Digo. O sea, una cuestión que le duela. Y que le duele la cuestión económica. Y ayer lo escuchaba Verón, y que me parece que fue el más sensato de todos. Verón dijo, no, vamos a estudiar a ver qué es lo que vamos a hacer interior. O sea, decía un término muy futbolero italiano, ¿no? Parece que todavía tiene media lengua italiana, ¿no? Verón, cuando dice, pero internamente dentro del club. Quizás, digo, me parece que los clubes tienen que empezar a aportar su granito de arena. No pueden hacer nada contra los barras. Los dirigentes del fútbol te dicen, pero imagínate si yo realizo derecho de admisión contra los barras, me incendian mi casa, no me dejan vivir en paz. Bueno, nadie te puso una pistola en la cabeza para que agarres el fierro caliente de cualquier equipo, de cualquier plan de club. Y tampoco pueden hacer nada contra los jugadores, porque esto es real. Acá hay un axioma en la sociedad donde los jugadores lo partimos de la base y los jugadores son intocables. Entonces, si empezamos a generar una sanción a los verdaderos protagonistas, porque son los protagonistas para lo bueno, para lo malo, viste, dicen, acá la culpa la tiene el árbitro. La frase de ayer de Troglio es de una persona absolutamente irresponsable. Y es fútbol, el fútbol es así, es parte del fútbol. Eso no es fútbol. Lo que realmente es salvajada, directamente. Lo que pasa es que saben, si acá las cosas tienen que suceder, sabe que le tienen que sacar varios jugadores que se lo pierde para todo el campeonato. Entonces después entra la dicotomía entre qué decir, lo que realmente hay que hacer y después saber que la vas a pagar. Porque vos imagínate ahora, hay jugadores que, por ejemplo, todo el lío que hubo con Andújar que lo sacaron al arquero anterior para
que venga Andújar, ¿no? Estamos hablando de el paraguayo que estaba anterior. No, Villar estuvo hace varios años. Bueno, el arquero anterior. Hilario Navarro. Navarro, exactamente, no me salía. Para estar Andújar. Imagínate después de esto, que Andújar no juegue todo el campeonato. No, es una locura. ¿A Es quién una tienen locura. que ir a buscar? Entonces estamos, me parece... Y además ayer el dolor de cabeza de los dirigentes, en vez de estar solucionando este tema, que es la violencia, es realmente un punto de inflexión en la violencia en el fútbol. Es, uy, ¿qué vamos a hacer ahora con las incorporaciones? Porque el Chavo Fuchs, o sea, y Bambino Pons le dicen, mira, Bruja, seguramente, y a Troglio le decían lo mismo, mira, seguramente acá van a terminar suspendidos varios de tus jugadores. Igualmente el campeonato local empieza el próximo fin de Sí, semana, no, como lo el anticipaba. viernes. Estos tipos pueden estar saltar a la cancha como si nada, porque no los alcanza la sanción. No, porque, no sé, por porque eso la ahora... sanción es por un torneo de verano, Hoy no tendría por que un torneo. hacerlo. Hoy, no, Depende del lo tipo de pueden, sanción. tiene potestad La AFA. la AFA Sí, para, sí. para que alcance sancionarlo. el Sí, campeonato local. creo que lo estaban contando también en el partido, en el medio del partido, en la de hecho, transmisión ese decía partido- Álvaro, ¿cómo se llama el uruguayo? Álvaro, el 13. el 13, que Pereira. le pegó Álvaro Pereira, Pereira. justamente debuta en un torneo de verano y es suspendido porque justo le sacaron una roja hace un año atrás y no pudo jugar los primeros partidos en Estudiantes. Pasa que a veces cuando se le dan, por ejemplo, 2 fechas, cuando una expulsión normal, si se puede decir, por ahí Las lo que cumplen en el hacían torneo de partidos verano. amistosos. Claro. Hacían partidos amistosos contra Galeano Fútbol Club, contra el otro, y ya con eso cumplían la sanción. En este caso me parece que es hay que tomar un ejemplo, Sí, esto ¿no? me parece que es una decisión más dirigencial que más exclusivamente dirigencial que otra cosa, porque Rodrigo decía, nadie te pone una pistola en la cabeza, es verdad, para ser dirigente vos armás tu lista y llegás porque querés. Ahora, el tema de las barras no es exclusivamente dirigencial, Claro. necesitas el Estado, necesitas la seguridad del Estado, el monopolio de la fuerza pública que te brinda el Estado. Acá un dirigente tranquilamente tiene la lapicera y no necesita consultarle al ministro de Seguridad si al jugador violento le rescindo el contrato, lo suspendo, le En el recorto rugby, sueldo. lo suspenden un año entero, por lo Sí. menos. Pasa que es la Asociación Argentina de Fútbol la que debe tomar la decisión. Sí, pero Más un que la dirigente dirigencia como del ese club. Héctor, Juan, Porque el dirigente del club tiene que traer refuerzo, o sea, pero vos entonces- sacás 6 jugadores y Claro. después tenés que bancarte un montón de otras cosas. bueno. Algo más Pero a para- ver, para agregar. El ejemplo tiene que venir de la AFA, Charlie. Lo invitamos también en la charla de paso, digamos, al presidente del Consejo Municipal, Leo Simonielo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, Nachito, bien. hace una acotación y le quiero preguntar si desde la política se puede hacer algo con esto, digamos. Ya me parece que el claro ejemplo es que el futbolista no tiene... Yo estoy muy en la tesitura tuya en el respecto de que a los futbolistas les duele lógicamente el bolsillo. En la NBA las sanciones de este tipo de gravedad se sancionan con partidos y con multas muy grandes en cuanto al tema de dinero. Y les puedo asegurar que son sanciones que después terminan haciendo mella en los jugadores y que no se vuelven a repetir por lo general. Y otra cosa más, hace un par de minutos, una hora aproximadamente en Estudio Fútbol en Teis Sport salió tanto Nicolás Mazzola como Mariano Andújar. El delantero de Gimnasia es el número 2, ese que ven pegando patadas a lo burro cuando Andújar estaba en el piso. Y Andújar, ahí está el número 12 Mazzola, el que pega patadas. Además de cobarde. Y también salió Mariano Andújar. Los dos absolutamente arrepentidos después de este bochorno. De todos modos, me parece. Yo sumo, vale, está bien el tema de decir pedimos disculpas en caliente, que esto, que lo otro, pero acá creo que más allá del arrepentimiento o no de los jugadores, los que Es deben que no tomar... es un arrepentimiento sincero, Nacho. Sí, Yo no le por creo eso, nada. No exactamente. es un Es que- arrepentimiento sincero, es porque te agarraron infraganti cometiendo el delito, como se dice. Es que Está- las imágenes hablan por sí solas, la AFA es la que tiene que tomar la medida ejemplificadoras. Punto final. Recordemos que en un partido, yo veía estas imágenes, me llevó al Colo-Colo Boca del 91. Sí. Ya hace muchos años atrás, donde a Navarro Montoya le mordieron la cola, un perro, no sé si Sí. se acordarán. Y un fotógrafo perdió un ojo por una patada que ligó en el medio del tumulto. Acá se pudo haber perdido más de un ojo. Sí. Acá se pudo haber provocado una lesión Terrible. por siempre, gravísima. Y ahí eso demuestra, bueno, Andújar totalmente sacado, pero el tipo que viene y le pega en el piso, No, demuestra un odio terrible hacia otra persona. O sea, trasciende lo deportivo. Es un tipo que desprecia
la salud del otro. Que lo puede, no le importa si lo quiere, le saca un ojo, si A lo veces hace lesiona. pensar los clásicos. Acá cuando vino Horacio Garrá decía a veces el tema de los clásicos, a veces hace pensar, digo, en Tucumán no terminó un partido tampoco, ¿no? No, es verdad. No terminó un partido porque Atlético contra arrojaron- San Martín, es verdad. Y a veces La semana quieren pasada. jugar los clásicos y a veces también la cultura de la gente no está preparada. A veces hay un montón de cosas que no están preparadas. O a veces lo mismo esto, porque si los jugadores pudieran sancionarlo como realmente se haría, ahí sí tendría que ser. Porque si no, después nos juntamos, antes de los clásicos, nos juntamos, después, ¿viste? Y nos damos besos entre todos y después se matan. Pero el es tema una de este mentira verano eso, me parece que el denominador común, como decía Carlitos, no pasó el tema. Porque nos hemos preguntado, Boca River, tanto en Mar del Plata como en Mendoza, parcialidad de un lado de la cancha de River, parcialidad del otro lado de Boca. Acá había parcialidad de Estudiantes, había parcialidad de Gimnasia. Hemos Huracán visto el San clásico, Lorenzo. Huracán San Lorenzo, se jugó también hace pocos días Racing Independiente. No hubo problemas de conducta violenta en la gente. Yo voy más allá, Nacho, ¿eh? Acá el problema se dio en este verano con los jugadores dentro de la cancha. No es la primera vez. Lo que pasa es que tenemos memoria corta. No, acordamos lo que sucedió estoy 6 hablando meses del atrás verano, con el Rodrigo, ya panadero, sé que pero no es la primera no recordamos lo que sucedió hace 1 año, 2 años, 3 años. Acá, ahora es un momento clave para tomar una decisión. Claro. ¿Viste? Que se saquen la foto que quieran, todos los presidentes juntos, uno solo, Segura, como presidente actual de la AFA, lo que sea. Pero acá lo tienen que suspender y tocarle el bolsillo al futbolista. Listo. Y además, haría lo mismo con el Cata Díaz y con Osvaldo como el otro día. Porque son los primeros, digamos, que después te piden disculpas, pero ya está. Pero está hecho. Está hecho. ¿Qué se puede hacer desde la política, Leo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Leo? le va? ¿Se puede hacer algo? ¿O ya esto es totalmente... hay que aislarlo, por ejemplo, y tomar una decisión de esta nada más? No, esto no está aislado. A mi modo de ver, esto es parte de un problema que estamos teniendo. Ahí dice el Graf, o decía, el tema de sanciones ejemplificadora. Esta gente da un ejemplo, un muy mal ejemplo. Por lo tanto, creo que la sanción debe ser proporcional al ejemplo que da el fútbol. Un fútbol que en este país se lo denominó política de Estado, deporte popular y con la necesidad de que el Estado forme parte y demás. Me parece que está en una jerarquía que no debería ser en un país que tiene otras prioridades. Esto es vergonzoso, pero terriblemente vergonzoso, porque no solo que los jugadores muchas veces son intocables, sino son los que normalmente tienen, y hablo en este tipo de nivel, ¿no?, los grandes beneficios que por ahí otros sectores tampoco tienen. Y siempre quedan al margen de los problemas. La inestabilidad probablemente emocional o lo que se despierta a partir de una patada, de lo que fuere, porque nada justifica esto, también hay que tenerla en cuenta, porque quienes tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que ser justamente ejemplos en este momento, porque somos los que vamos marcando un camino, y que no digan los jugadores que no lo son, porque después cuando se sacan una foto con un sponsor atrás, o supuestamente son los que tienen que ser los ejemplos. Entonces, en otros deportes, es verdad, esto no pasaría en el rugby, en el tenis, en un montón de otros deportes, y la primera sanción tiene que ser del club, el primer aislamiento, el primer tirón de orejas. Yo soy el que te pago el sueldo, yo soy el que te pongo adentro de una cancha. Obviamente, no con esto le echo la culpa solamente a los dirigentes, porque, insisto, esto es un problema que no está aislado, pero no cabe duda. Cuando se dice que no se puede con el tema de las barras y demás, yo al respecto tengo mi postura. Acá estamos hablando de jugadores de fútbol. Y si no, veamos esa cámara que le hicieron a Angelici, en donde estaba planteando una cuestión que después fue recriminada a Angelici. Y tuvo que salir el propio presidente a pedir disculpas al Cata Díaz. Cuenten qué pasó la con verdad que... Angelici, presidente de Boca. Perdón. Hicieron una cámara, alguien estaba, digamos, se ve que ha llegado Angelici, que le hizo llegar a todos los medios de comunicación un comentario que hizo Angelici a una X persona que hablaba de
el comportamiento de Cata Díaz. Que no lo corroboraba, no estaba que no de era acuerdo. ejemplo lo de Cata Díaz, digamos, que tiene que estar haciendo esa seña, ese gesto, porque para mí no tendría que ser, vos no tendrías que ser el capitán, dice, o sea, que le dijo a Cata Díaz, tendría que ser Carlitos Tevez porque es la imagen, nunca haría eso, palabra más, palabra menos, ¿no? Dio a entender que esas cuestiones, con esas cuestiones no se puede jugar dentro de Boca, pero después tuvo que pedir disculpas. Porque fue tal la presión. Vos imaginate esa cuestión corporativa que tienen los futbolistas, que le llaman vestuario. ¿Viste que lo hablábamos la semana pasada? Sí. El vestuario, la mística del vestuario. Parece que ahí se terminan de solucionar todos los problemas del fútbol argentino. Y no se soluciona ninguno. Se agravan, se potencian, porque esos códigos que dicen, como decías vos con lo de Icardi, es un código que los futbolistas le dan la espalda a otro futbolista, a un colega, porque es pata de bolsa. Ahora, nadie dice nada de estos tipos que se están matando a puñete y a patada. Además, y que yo para terminar, pero tampoco se puede, ahí tienen nombres y apellidos de los que actuaron, no me gusta la generalización. Tal cual, nosotros tuvimos una experiencia acá en Santa Fe la otra vez que no sé si fue el ejemplo o es lo que nos dio resultado, pero realmente los jugadores, lo que se pregonaba o se preveía como un gran escándalo, que podían ser los clásicos y demás, bueno, se sacó adelante y se jugó y no hubo problema. Falta mucho, ¿no? Pero... Y también la hipocresía, porque el sábado jugaron River y Boca en Mendoza. Después del gol de penal de Mora festeja frente a la hinchada de Boca y uno de los primeros en recriminarle al delantero uruguayo es Tevez. ¿Quién hizo el gol en la cancha de River, en el Monumental, y fue a la tribuna de River y festejó con la gallinita, el propio Tevez? Entonces también y ayer también sucedió esta cuestión de vamos a salir todos juntos y después me vuelvo a festejar ¿festejar qué cosa? Volvieron los jugadores de Estudiantes a festejar con el público. Funde, viste ese tema de... Mirá, un jugador de la liga contaba una anécdota, Axel Ollera, nombre y apellido, jugaba en Rafaela, nada que ver con esto, ¿no? Pero también, viste, cuando vos te pones al límite y jugás porque la gente, una presión bárbara, él lo contaba, ¿no? Y empuja a un jugador, lo echan, pero la tribuna lo aplaudía, decía, ¿no? Por lo que había hecho, esa parte guapo. Entonces cuando pasó el de entrenador, dice que le dice, esperame en el Bañati y esperame en el vestuario. Cuando llegó le dijo... Dice, esperó que le vaya a decir algo, le metió un bife el entrenador. Le dijo, andá a buscarlo al otro y pelealo. Andá al vestuario y pelealo. Pues dice, con 20 atrás es fácil, ¿no? Era pelear. Y no lo van a hacer porque los jugadores se empujan todos y no se van a pelear. Boquean, como se dice vulgarmente, boquean. Bueno, esto acentúa también lo del tema de público visitante. Si los jugadores, si lo mínimo que se pide, digamos, que el espectáculo, los protagonistas del espectáculo hacen esto, digamos, público visitante, la gente olvídate. Se ponía igual que los jugadores, claro. Lo que terminaba esto. Leo, ¿cómo analizás cuánto llevan? Casi 2 meses, digamos, de gestión. Vamos a poner, digamos, 45 días, 50 días, digamos, ya de gestión de la segunda gestión de Corral. Inmerso en otro escenario, totalmente diferente. ¿Pensabas vos que... De lo político. De lo político, o sea, en un escenario donde además es presidente del Partido Radical. Y una de las figuras también que se menciona constantemente a nivel nacional, ¿no? ¿Pensabas vos, antes del 22 de noviembre, quizás, digamos, por poner un corte, antes del 22 de noviembre, este escenario para el radicalismo? No, te aclaro que es un escenario particular por lo que vos planteás y también porque lo que nos toca en la situación de la ciudad de Santa Fe, en donde desde hace un tiempo ya tenemos más de 6 metros de agua, donde todavía hay evacuado, donde hizo unos días de calor terrible, donde hay las condiciones lógicas de un centro evacuado con los problemas, donde tuvimos y tenemos todavía alertas de crecidas extraordinarias. Estamos... La verdad que en una situación compleja. No fue un enero fue fácil, uno de los eneros más difíciles de todos, ¿no? Sí. Más candentes. Pero contestándote lo que vos me preguntabas particularmente, obviamente que no. Esto se da también a partir de la renuncia de Ernesto Sanz, inmediatamente que termina el proceso electoral. Una renuncia, bueno, por lo menos para uno que no está tan cerca de
donde se resuelven esas cosas no inesperadas, y creo que la búsqueda por parte de dirigentes del radicalismo de una persona que tenga gestión, que tenga juventud, que tenga respaldo histórico dentro de algunos sectores del radicalismo, y bueno, creo que para José, yo lo decía en ese momento, era una oportunidad histórica, difícil, porque hay que gestionar una ciudad como la de Santa Fe, y a la vez un partido radical que tiene sus complicaciones, ¿no? Sería una crisis, ¿no?, del 2001. Exactamente, que todavía con un acuerdo en donde no cabe duda que el radicalismo tiene que ser el garante de un montón de situaciones. Bueno, pero José tomó la decisión, y yo ahí le encuentro la otra pata, que es la que rescato más favorablemente, que tiene que ver con que realmente espero que este posicionamiento a nivel nacional le pueda traer también beneficios colaterales a la ciudad de Santa Fe, en lo que hace a gestionar, a tener una participación que no habíamos tenido en los últimos 12 años, o por lo menos en los últimos años, en donde tenemos muchas cosas para reclamar a la nación, un montón de situaciones que estaban atrasadas, que bueno, espero que en esta situación la podamos resolver mucho mejor. Ahora, voy a decir, espero, ¿lo ves ahora, digamos, en estos 50 días que todo lo que es sacarse fotos, los gestos de recibirlo al presidente de la UCR y por lo tanto el intendente de la ciudad de Santa Fe, puede traer beneficio a corto plazo? ¿Lo ves a eso, que ahora hay un movimiento, digamos, que no existía antes? Yo creo que sí, que no puede, sino también que debe traerlos. En los últimos tiempos la ciudad, a través del intendente, ha podido plantear cuestiones, diría, de carácter urgente. Me detengo porque tiene que ver con lo otro que planteé, en el tema hídrico. Es por primera vez que pudimos llegar a la nación con lo que es nuestro plan director de desagües pluviales, que es central. Este tema, inclusive que somos un ejemplo en plantearlo, el tema de las edificaciones con el sistema palafítico, en el sentido de estar en zonas inundables, todo lo que es el avance de la obra de las pareras, es decir, todo lo que se había concedido en la última parte de la gestión anterior, plantear el tema de Aristóbulo del Valle, es decir, todo lo que es movilidad. Bueno, en fin, no voy a repasar, pero hay una serie de cosas que por primera vez creo no equivocarme, y no es que haga una valoración traída desde ser del mismo sector político, pero la primera vez que creo que hay un intendente que tiene esta relación con el gobierno nacional. De hecho, es la primera vez que hay, después de Barletta, es la primera vez que hay un presidente del Comité Nacional con un gobierno afín o dentro de una coalición. Claro, Barletta fue no siendo intendente, o sea, fue siendo diputado. Y además con un gobierno que no era medianamente de su palo, ¿no? Bueno, Valvarrey no tuvo un rol preponderante en el PJ, pero sí tuvo muy buena relación con el gobierno nacional. Muy buena que relación. no aprovechó. Bueno, pero en algunas cuestiones, ustedes se acordarán del tema de las obras virtuales. Claro, que también fue una forma de inversión del gobierno nacional. Hubo un gran subsidio para todo lo que fue pavimentación y bacheo. Lo que pasa es que en aquel entonces no eran tan claros de dónde provenían era la obra, digamos, ¿no? Pero hubo algunas inversiones importantes en esa época. ¿Cómo puede repercutir esto en el Frente Progresista? Porque, a ver, nadie puede estar en contra de Santa Fe, de tener una buena relación, si esto se ve traducido en eficiencia en obras, en fondos, etcétera. Pero mucha gente del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia ven un poco de reojo que el intendente José Corral haya defendido absolutamente todas las medidas de Mauricio Macri, y puntualmente, me decía alguien del Ministerio de Seguridad, que además está a cargo de un radical, puntualmente lo que pasó con los prófugos, y que el intendente no se haya expresado, teniendo ahora la relevancia que tiene Corral a nivel nacional, cuando de alguna manera se atacó a la provincia en ese sentido. Y va a haber cosas que van a dificultar, no cabe duda. Yo en eso no puedo negar que pueda haber algunas situaciones que tensen la cuestión, pero bueno, para eso está la política. Pensarlo no hay que con el anticipar. socialismo. ¿Cómo?
tensarlo, está tensa, digamos, puede estar No, lo que tensa con el planteaba Juani, socialismo. de miradas diferentes, en donde uno aporta un poco más a la cuestión del gobierno nacional, otro menos. De todas maneras, también creo que el gobierno provincial, como cualquier gobierno municipal y cualquier gobierno provincial, necesitan, dada la concentración de decisiones económicas y demás, de una cierta armonía entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Me parece que en este caso los santafesinos podemos y debemos aprovechar esta posibilidad. Por eso es que nosotros, en ese sentido, más allá de los lugares que se ocupen, bueno, defendemos esta posibilidad sobre todo para Santa Fe, insisto. Nosotros en este tiempo, en 2 meses, en menos de 2 meses, hemos podido plantear cuestiones que antes no teníamos ni siquiera interlocutores. La veíamos pasar por televisión y veíamos que otras ciudades... Santa Fe Paraná, el enlace Santa Fe, por ejemplo. Por ejemplo, eran beneficiadas. Si vamos al aeropuerto, porque seguramente va a ser un tema a tratar, nosotros tenemos un expediente en La Nación hace un tiempo y es importantísimo que salga, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea para bien de los santafesinos, vamos a estar totalmente de acuerdo y encolumnados en los reclamos. Quédate unos minutitos nada más, vamos a ir al corte y quiero preguntarte sobre la cuestión del aeropuerto, digamos, de Sauce Viejo, ¿cuál es el futuro, digamos, del aeropuerto de Sauce Viejo, teniendo en cuenta lo que sucedió con Sol? Y también, digamos, ¿cuál es la agenda que tiene el Consejo Municipal para este año? Leo, ¿cuál... bien decía sobre la cuestión de la agenda, ¿no?, municipal, pero realmente hubo una gestión del intendente y tuya también, o sea, con respecto a Sauce Viejo, el área metropolitana, las vías de comunicación que se pueden llegar a tener a través del aeropuerto de Sauce Viejo, y sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de la empresa Sol. O sea, ¿qué puede llegar a pasar con el aeropuerto de Sauce Viejo? ¿Cuál es la idea que tienen tanto desde el Consejo como has conversado con Corral para gestionar desde Santa Fe hacia la Nación? Bueno, hay 2 cuestiones centrales. Una es que la ciudad de Santa Fe, que tiene más de 400.000 habitantes, que está inserta en un conurbano mucho más amplio y que es nave insignia de un área metropolitana que se tiene que ir desarrollando, no puede tener un servicio como el que tenemos a partir de la caída de la prestación de servicios de Sol. Es decir, tenemos un solo servicio en una ciudad que recibe la demanda no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de otros sectores geográficos. Y la muestra está en que hemos tenido en el 2015 más de 60.000 pasajeros, dentro de los cuales Aerolíneas prestaba una parte, casi un 60%. No, y podemos tener mucho más, porque a medida que se van incorporando servicios hay mucho más. Y no solo que tenemos el servicio que tiene que ver para los sectores comerciales, productivos y demás, sino también tenemos que insertar también el turismo nacional. La vinculación con Buenos Aires te vincula a otras provincias, pero también te vincula a viajes al exterior, al turismo al exterior. Es decir, nosotros tenemos que garantizar una mejor oferta en el servicio porque la demanda la tenemos. Y por otro lado, seguir insistiendo con la mejora de lo que es el propio aeropuerto, que tiene que ser un aeropuerto con otra jerarquía, con otras obras. Recordemos que Sauce Viejo no ingresó en aquella privatización de los aeropuertos de la década del 90, que quedamos afuera en su momento por una decisión política del entonces gobierno nacional, y que hoy tenemos algunos problemas que están planteados inclusive en un expediente que tiene el ente regulador, el ONRA, que bueno, ya se ha planteado no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de la propia provincia de Santa Fe. Recordemos que nosotros, bueno, estuvimos reunidas con Constantini, pero también... Es la presidenta de Aerolíneas. También el propio gobernador ya había salido en demanda de lo que era la situación de los trabajadores del Sol y el servicio. Es decir, que creo que tanto ciudad como provincia en esto estamos reclamando, y la sensación que a mí me dio cuando estuvimos con la presidenta, además de que estaban revisando algunas cuestiones, que tienen problemas con el propio Aeroparque, que tienen ya una
una condición de saturación importante, es que la verdad que hubo un asombro de que Santa Fe solamente tuviera un solo servicio. Por lo tanto, me parece que esta es una cuestión en donde ella se comprometió a estudiarlo, y nosotros nos tenemos que comprometer entre todos a seguir peleando por esto. El día de mañana tenemos una reunión con las entidades productivas de la ciudad en el Consejo, con todos los concejales, o con la mayoría de los concejales de distintos partidos, para bueno, continuar con esta gestión, que como bien vos decías, hace tiempo veníamos anticipando, porque lo de Sol era terriblemente inestable desde muchos lugares, y bueno, fue la crónica de un final que ya parecía anunciado, pero bueno, nos deja Santa Fe con un problema de conectividad aérea, que sin duda sí, porque la persona que viene o se va tiene que hacer noche, no puede haber estas mesas que van y vienen en un solo día, porque tiene que esperar al otro día. Es complicado, pero aparte somos Santa Fe, somos la capital de la provincia, ¿no? Vamos con las preguntas, Héctor. Bueno, tengo una pregunta para hacerte, Leo, que desdoblada. En principio te voy a hacer una que tiene seguramente varios depende, y si le respondes por positivo te la completo. ¿Vos querés ser intendente de Santa Fe? ¿Qué pregunta? Al empezar una gestión de concejales por 4 años ya arrancamos así. Sí. No, ¿qué dirigente político no quiere conducir los destinos de su ciudad? Claro. Sí, la respuesta es sí. La respuesta sí, pero depende de las situaciones, porque Por para eso, mí claro, hay tiene otras varios cosas, varios hay depende, otras mira. cosas al margen de o paralelamente a la decisión personal de uno. Bueno, yo pienso que tengo una historia que algunos la pueden cuestionar, pero normalmente prefiero tener por encima acuerdos políticos, cuestiones grupales, partidarias, que decisiones Están personales. todos los depende que te decía que tienen respuesta. Entonces la segunda parte de la pregunta es, si Barleta, vos dijiste, vino a modificar el estado de situación de las cosas, Corral aportó lo suyo, es una pregunta muy propositiva esta. ¿Qué vas a agregar vos y qué vas a corregir vos en el caso de que seas intendente? En primer lugar, no te puedo contestar esto, insisto, nos quedan 4 años de gestión, 3 años y varios meses, nos quedan otras cuestiones políticas también que hay que resolverlas, pero no me cabe duda que hay situaciones que yo valoro muchísimo, tanto del gobierno de Barleta y posteriormente de Corral, pero la fundamental es la planificación. Es decir, si hay algo que hoy nos diferencia inclusive de otras ciudades, cuando uno va a hablar con un ministerio, a la nación o a la provincia, es que la ciudad de Santa Fe tiene proyectos vinculados con las materias más pendientes, como puede ser la obra pública, las urbanizaciones, las reubicaciones, las vinculadas a las cuestiones hídricas. Es decir, la ciudad de Santa Fe sin duda ha diseñado proyectos productivos, áreas industriales, interpuertos, turísticos. Todo eso hay que seguir consolidando y construyéndolo entre todos. Me parece que esto no volvemos atrás, y sea quien sea el que lo suceda a Corral, va a tener que fortalecer eso, porque es lo mejor que tenemos. Y hablando de, ya le dejo a Juan y a mi amigo Juan y preguntar también, pero a finales del año pasado tratábamos el tema de un profesional de la violencia llamado Cachorro Acosta. Contamos aquí la declaración que hizo en la justicia, con documentos oficiales, y él dijo en su oportunidad que en algún momento trabajó para José Corral en la campaña del 2009, y que José Corral había sido el que le había ordenado a él y a su grupo quemar un campo propiedad de la familia Gem. Esto lo declaró en la justicia. Y que Medrano había sido, suponemos que Carlos Medrano, ¿no?, el funcionario municipal, había sido el intermediario en esta situación, que es gravísima, además de brutal, muy grave. Que habrá que probar esto. Que habrá que probar, pero Sí, en por principio eso, que habrá que la probar. verdad ¿Cachorro Acosta fue militante del espacio de ustedes? Nuestro no. ¿Y del espacio de José Corral o del espacio del Frente Progresista? Todo lo que dijo yo lo tendrá que probar. Francamente no ni le presto ¿No lo tenés más o identificado menos como un No lo tengo ni puntero del identificado. frente? No. Lo he escuchado nombrar, sí, pero no lo tengo identificado. Bueno.
Antes de ir a la pregunta de Juani, ¿cómo actúa el justicialismo en este Consejo? Bueno, hemos tenido... ¿Actúa realmente, a ver, como oposición? En 45 días yo me parece que la única que vi del justicialismo, por lo menos tener iniciativa Marcela en 45 días, realmente a mí me asombra esto, ¿eh? O 50 días que lleva la nueva gestión de Corral, es Marcela Ebrard. Pues los otros concejales realmente no... Algo de Cesoni, los otros no lo vi por ningún lado. Algo de María Elena Blanchini, pero los otros no lo vi. Y le hicimos una nota la otra vez a Martínez Kersh. Bueno, no nombraste poco. Está bien, pero digo, alguito. Bueno, ahí nombraste... Y lo tomo también como un valor que a esto, conducciones digamos, porque cualquier persona, digamos, se subiría, a ver, con una cuestión de especulación, se subiría a la cresta de la ola, a ver si viendo todo lo malo, con la inundación... Fue un mes con temas complejos, y yo siempre rescato la responsabilidad de todos los concejales. Seguramente... O sea, ¿se entiende? No es una crítica a los concejales de la oposición, sino digo... Me llamó la atención como, no sé si es la muñeca política tuya, una cuestión implícita de decir, che, no nos vamos a subir a criticar a cómo actúa Corral o lo con que el sea. Con el tema que más preocupó a la agenda, que tuvo que ver con la subida del agua y que tiene que ver, insisto con esto porque pareciera que estamos en un veranito. No pasó. No, al contrario. Esto hay que seguir diciéndolo, hay que trabajar, tenemos situaciones complejas. Hemos tenido reuniones en el Consejo, nos anticipamos con todas las instituciones vinculadas a la ciencia y la técnica, a lo hídrico, el caso de INA, la FIT, la propia Secretaría de Recursos Hídricos. Sancionamos la ordenanza, que es un instrumento que nos había pedido el Ejecutivo oportunamente. Tuvimos reuniones en el Comité de Gestión de Riesgo. Es decir, cada uno, inclusive los concejales, estuvieron en los lugares más complejos. Yo siempre he rescatado esto, y no solo del justicialismo, sino también de los oficialistas, porque nosotros también tenemos distintas miradas. Pero es un consejo que bueno, ahora van a subirse seguramente algunos voltajes, porque hay temas interesantes que vamos a tratar. Por ejemplo, ¿dónde ves el primer debate? Bueno, hay algunos temas vinculados al régimen tributario. ¿Puede haber una actualización de la tasa? No, lo que estoy diciendo, no, hay un esquema planteado por algunos concejales, pero tiene que ver con el régimen tributario, pero hay también temas propositivos. En la última sesión, que fue ya una sesión de los 17, en donde nosotros, el Frente o el oficialismo no tiene esa mayoría, salió la urbanización de lo que sería el distrito Parque Norte, y salió por amplia mayoría, y unas abstenciones que tenían que ver con la falta de poder estudiarlo, porque realmente era así. Yo rescato que en las cosas positivas vamos a encontrar bastante los consensos. Bueno, espero que sea así. Si nos vemos dentro de 6, 8 meses y cambio de opinión, tiene que ver con que no han salido bien las cosas. Juani. No, en línea con el tema de inundación y la situación hídrica, hay una agenda, se lo pregunté también a algunos concejales de la oposición cuando nos visitaron aquí en ATP, que tenga que ver con una solución habitacional para aquellas familias que están ubicadas en lugares donde evidentemente no pueden estar ubicadas. Quizá no es una pregunta para el momento, porque estamos en emergencia, la solución hoy es concentrarse en lo que están pasando, pero no hay que dejar de tener en cuenta que vivimos en una ciudad rodeada de agua y que esto eventualmente, si no hay una solución habitacional, va a volver a suceder. Sí, nosotros tenemos también una incorporación de vecinos, habitantes, que por ahí se da de la inmigración interna y demás, pero nosotros como santafesinos tenemos que entender esto que vos planteás como una política de Estado. Nadie debe vivir en los lugares vinculados a reservorios, nadie. Y nadie debe fomentar que se viva en los lugares vinculados a reservorios. Ni los sectores sociales, ni los sectores políticos, porque acaba la vida de los santafesinos que viven allí. Y hay lugares que hay que determinar como reservorios, porque decidimos vivir entre defensas, por lo tanto necesitamos que haya lugares de bajo nivel, baja cota, para que se llenen de agua para poder sacarla con las bombas. Este es un problema
técnico decidimos vivir entre defensa, necesitamos reservorio. Por lo tanto, tenemos que definir que nadie debe vivir allí y tenemos que decir, bueno, Santa Fe tiene que tener reservorio. Y no es que cada cosa que planteamos tenga alguna mirada diferente y demás. Tercer tema y rápido. Nosotros nos dimos cuenta que hasta 5 y pico no teníamos serias dificultades. Después de 5 y pico, casi, sí, 5 y pico, tenemos problemas en sectores de la Vuelta del Paraguayo, tenemos algunos problemas en Colastiné Sur, tenemos problemas en Alto Verde, y estos son los sectores que nosotros tenemos que definir, que estos barrios tienen una historia y demás, pero deben tener la seguridad para que el Estado pueda tutelar esos derechos que se tienen. Y es por eso que se están planteando estas viviendas que hoy hablábamos, que tienen que ver con construcciones palafíticas y demás. Vi una interesante nota de Anón Litoral yo no sé si una nota exclusivamente de César Carli, pero sí creo que puede llegar a ser una entrevista que la terminan transformando en nota, donde hablaba justamente de viviendas lacustres o de viviendas anfibias, ¿no? Dos temas como para el futuro, digamos, porque realmente, más allá de lo que voy a decir, nadie tiene que fomentarlo. Leo, esto creo que la política en general, en los últimos años, antes de que llegue Barletta, porque yo sé, digamos, de sus enfrentamientos, como se dice, o discusiones con el viejo Atilio Rosso, el padre de los sin techo. Yo recuerdo que antes de que muera Rosso, en la política nadie le hacía frente para decirle, che, no lo Tampoco se le hacía caso, en algunos planteos. Al final los sin techo, en varios temas, fueron también nave insignia de algunas políticas. Sí, en inclusión hay muchos. Bueno, por eso, entonces, sí. Me parece que pero ha hablo cambiado. de la cuestión Está claro, pero hay un cuarto sector. Del valle de inundación, pero hay como un se cuarto dice. sector, porque acá yo más o menos dije cuáles son los barrios que se ven afectados. Podemos agregar algo en la zona de Playa Norte o Bajo alguna judicial. Justamente, bueno, pero ahí hay que definir también. Toda esa es una zona que en gran parte está afectada por un reservorio. Esto lo dice el Instituto Nacional del Agua, no lo decimos nosotros. Como hay otra parte que se puede restablecer y urbanizar correctamente. Pero hay un cuarto sector, que son los sectores que, por diversas razones, están en los taludes húmedos de la defensa y demás, que esto es lo que planteaba seguramente Juan, y que necesitan algún tipo de reubicación, y para esto tenemos que tener una política de tierras que nunca se ha tenido. Hoy nosotros hablábamos de las urbanizaciones. En la ciudad de Santa Fe quedan 1000 hectáreas aproximadamente vacantes, de las cuales gran parte de esto son reservorios, gran parte son privados, gran parte ya están afectadas a lo que es el parte norte. Bueno, nosotros tenemos que decidir en dónde se va a vivir en la ciudad de Santa Fe y en dónde no se puede vivir. Ahí está. Ahí va destinada la pregunta. Digo, ¿esto está en agenda como para que en los próximos años, por lo menos en la primera etapa de la gestión, la primera mitad de la gestión, se tome como agenda municipal y del Consejo? Porque también tiene que tener... Es que el Consejo tiene mucho que ver en esto. Sí, claro que está en agenda. Sí, totalmente. Insisto, esta recuperación de tierras a través de una política con el Banco de Tierra, una política de hábitat, no solo hecha por la municipalidad, sino en conjunto con la provincia, con Mi Tierra, Mi Casa, con inclusive el procrear para otros sectores y demás. Me parece que hace tiempo que es una política de Estado. Quedaron un montón de preguntas, de Alto Verde, también con respecto a urbanización en distintos barrios, falta de algunas políticas de Estado. Me queda todavía lo del tren urbano. ¿Qué pasó con el tren urbano? Es una buena pregunta. Está en reparación una parte y bueno, va a empezar a funcionar, a refuncionar nuevamente, y hasta que no esté en absolutamente las condiciones necesarias, no se va a poder integrar tal cual todos queremos al sistema de transporte. Y la otra cuestión es el del descanso dominical. O sea, Este es un tema... ¿Es posible o no? Sí, claro que es posible. Lo que pasa es que hay que discutirlo entre todos. Hoy no ha existido una voluntad, estuvimos muy a la espera de algunos fallos judiciales. A veces, yo siempre dije, la ley de descanso dominical, que está mal que digan descanso dominical, en todo caso, para los que estén a favor, digan de regulación de apertura y cierre de negocios, porque descanso dominical es una materia que se regula desde la propia nación, porque es un código.
podemos atacar o avanzar sobre alguna regulación. Pero esto tiene que haber un amplio consenso y una seguridad de que si avanzamos no haya después un perjuicio para la O propia sea, se ciudad. puede avanzar de hecho, no en la formalidad de... No, capaz que se puede avanzar. Esto lo estamos discutiendo, inclusive hasta a fin de año se armó una bilateral entre concejales de distintos bloques con el propio centro comercial, el gremio, que tiene que funcionar. Insisto, estábamos esperando algunos fallos judiciales. Las ciudades que han tenido problemas o han sancionado y después han tenido problemas no son de la misma realidad de Santa Fe. Nosotros tenemos grandes cadenas, tenemos shopping, tenemos contratos preexistentes. Hay una situación mucho más compleja. Bueno, La justicia chaqueña, la justicia federal, termina zanjando la discusión diciendo que se violaba el derecho a comerciar, garantizado por la Constitución. Por eso no quiero adelantar una postura que la tengo, pero trato de Claro. representar a la diversidad de posturas que hay en el Consejo. Por último, antes de irme, quiero Decime, por favor. felicitarlo de verdad, porque no debe haber muchas experiencias de 6, 7 años, ¿no? 7 años, esta Del es la séptimo. séptima temporada. Y la verdad que una mesa amplia y plural, y de verdad lo digo, a mí me gusta verlo, me gusta cuando confrontan ideas, la verdad que es buen ejemplo. Muchas gracias, Leo.